Voy. Hola chicos, hoy quiero hablar de lo que se siente al ser un paciente oncológico, por ejemplo, mi caso, que soy un paciente oncológico de un cáncer ultra raro con pocos tratamientos y ya llevo 10 años entrando en muchos ensayos y sentir miedo. Primero quiero un poco calmar a todo el mundo, tanto pacientes como familiares, de que creo que el miedo es algo normal e incluso necesario y no tiene por qué ser excesivamente malo, sino que a veces puede ser bueno. Por ejemplo, cuando tenemos un pic, pues obviamente tengo miedo a lo mejor estar mucho tiempo en el agua, aunque vaya con el protector, porque si me entra agua en el pic se me puede infectar y me llega la infección a la sangre, ¿no? O cuando me operan, me bajan las defensas, pues tengo miedo a lo mejor hacer deporte o, en mi caso, por ejemplo, que tengo metástasis en el pulmón, o hacer pesas por forzar el tórax porque hay lesiones en el pulmón, ¿no? Entonces es una zona frágil. Con lo cual creo que el miedo muchas veces es algo protector, que nos está dando avisos, ¿no? Con lo cual no tenemos por qué siempre vivir angustiados por él, sino que es algo normal. El problema es cuando al miedo le viene la angustia y la ansiedad, que son sentimientos que vienen muy de la mano, ¿no? Primero es el miedo, luego viene la angustia y luego viene la ansiedad, ¿no? Y luego viene pues el cuadro relacionado con la ansiedad, que tienes taquicardias, que el corazón te va rápido, que no puedes respirar, que sientes que no coges aire, que entras en un bucle y que es una sensación como, digamos, muy angustiosa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues me detectaron cáncer con 31 años, tengo 40, y el momento que más ansiedad pasé fue estas navidades, cuando tuve una hemorragia en el pulmón, porque una de las metástasis, digamos, aplastó una ramificación de la arteria aorta, que es una aberrante, y empezó a sangrar y a perder mucha presión, ¿no? Es porque es una arteria muy importante, ¿no? Entonces, bueno, al principio pensábamos que era una venita que se había roto la garganta porque empecé a toser y a escupir sangre y llegué al hospital y me dijeron, no, estás teniendo una hemorragia, si no somos capaces de cortarla hoy hay posibilidades de que fallezcas esta misma noche, ¿no? Bueno, luego entramos en un debate de si los médicos me debían decir eso, ¿no? Yo creo que es importante que lo digan porque yo, por ejemplo, ese día dije, bueno, pues si hay posibilidades, por lo menos quiero tener la posibilidad de despedirme de mis seres queridos y la tuve, ¿no? Gracias a Dios me embolizaron en el choac, embolizaron es que te entra, bueno, por la ingle, un catéter, te ponen como una especie de pegamento donde está la fuga, ¿no? Te lo embolizan y deja de sangrar, ¿no? Y por ahí no vuelve a pasar flujo sanguíneo, ¿no? O sea, perdón, riego sanguíneo. Bueno, que fue Daniel, que fue digamos, el médico intervencionista que me lo hizo y me salvaron la vida, ¿no? Aún así, yo tuve un trauma después de esa operación de que entras en un quirófano a vida o muerte y además ni siquiera me sedaron porque tienes que estar como cooperativa durante la intervención porque hay momentos en los que tienes que dejar de respirar, te dan un poco de sedación para que no te duela, no sedación, sino anestesia, para que no te duela el pinchazo cuando te entran por la ingle en el catéter, pero estás totalmente consciente, ¿no? Que yo pensé que me iban a dormir y si me moría, pues estaba dormida, no es así, ¿no? Con lo cual la ansiedad despertó aún más y después todo el dolor que tuve después de la intervención y que una semana estuve escupiendo sangre y cada vez que escupía sangre yo pensé, recordaba la hemorragia y pensé que iba a volver a morirme, ¿no? Bueno, he pasado un montón de tsunami de sensaciones, desde ira, angustia, dolor, lloros, querer hablar de la muerte constantemente porque pensé que me iba a morir. Y mi familia y obviamente mis seres queridos han reaccionado de muchas maneras, que yo creo que si sois pacientes oncológicos vais a sentir muy identificados. Lo primero que te dicen es no, no pienses eso, tranquila, te vas a curar. Y esto se lo digo a los familiares. Si el paciente quiere hablar de la muerte, si quiere hablar de que tiene miedo, si quiere hablar de que no se va a curar, como es mi caso, que me dijeron que no me voy a curar, eso no significa que te vayas a morir. Llevo 10 años sin parar de tratamiento y sin parar de metastizar. Pero aquí sigo con múltiples intervenciones, pero aquí sigo, ¿no? Si quiere hablar, yo creo que lo más importante es dejarle hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui al psicólogo, me acuerdo que lo que me tranquilizó un montón es cuando me dijo, Yara, yo sí que voy a hablar de la muerte contigo si tú quieres hablar de eso, ¿no? Y es como, por fin, alguien que me escucha, ¿no? Entonces sí que le diría a los familiares que dejen al paciente ser dueño de sus decisiones, que no le digan esto sí, esto no. El paciente va a pasar por varias fases, no todas van a ser negativas, igual hay una fase negativa y luego hay una fase de subidón, de venga, ahora vamos a por todas, pero hay que hacer
un acompañamiento, ¿no? Que dejen al paciente hacer un poco también lo que él quiera, porque es que estamos tan cansados de las quimios que no tenemos fuerza ni para discutir. O sea, ya discutir nos genera ansiedad, porque no hay fuerza para discutir, ¿no? Entonces, esa paz, esa tranquilidad cuando estás con quimios, cuando estás con operaciones a vida o muerte, cuando estás con un estrés absoluto, cuando estás con metástasis, cuando estás con un diagnóstico en progresión, es muy importante, ¿no? Y a lo mejor es que necesitamos ese día porque no podemos ayuda para vestirnos, porque creemos que no somos capaces de vestirnos porque no tenemos energía. Pues ayudarse a vestir, no pensáis que es capricho. En plan, no, venga, estás bien, puedes hacerlo. Sino acompañar al paciente un poco en esas decisiones, ¿no? Ese tsunami de emociones, de me voy para arriba, me voy para abajo y lo doy todo y quiero comerme el mundo porque pienso que mañana no voy a estar. Hoy quiero escribir un libro de mis memorias, hoy quiero llorar y solo llorar. Ese tsunami de emociones tiene que pasar. Porque yo creo que es tanta la angustia, la ansiedad, el subidón, incluso la adrenalina, ¿no? Que sientes que primero se interioriza dentro y luego se exterioriza afuera, ¿no? Y sí que es muy importante, y yo se lo diría también a todos los pacientes, que nos enfoquemos en algo que nos haga felices, ya sea hacer una foto, un viaje, irte al hotel con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, simplemente a ver un amanecer bonito, aunque sea el hotel de 10 minutos de tu casa porque estás cansado. Ir a caminar, pero ir a caminar aunque sean 3 minutos. Pues ya está, 3 minutos. Cosas que te hagan felices, creo que es importante que lo hagas, ¿no? Pero tampoco ponerse, pues hoy voy a hacer de todo, no. Hoy haz una cosa que te haga feliz, aunque eso te cueste un montón de energía, pero intenta hacerla, ¿no? O sea, tener la mente ocupada ya que no trabajamos, porque estamos con los tratamientos y hechos polvo, sí que buscar esa línea de cosas que dentro de nuestras quimios, nuestros vómitos, nuestras operaciones, nos den esa tranquilidad y esa felicidad, ¿no? Y sobre todo aguantar, utilizar las nuevas tecnologías, buscar ensayos. Yo siempre he estado buscando ensayos, utilizar ChatGPT, e incluso yo hice ChatGPT de pago porque me lee los informes, me escribe emails a los médicos cuando estoy cansada, me lo hace todo. Ser un paciente activo, buscar información, porque cada vez hay más ensayos, están las vacunas ARNM, que yo creo en ellas. Primero era, como siempre, melanoma, cáncer de pulmón, los últimos seremos sarcoma y cáncer de raros, que la quimio será el pasado, los vómitos, los mareos, el estar agotada, los PICS, los catéteres, va a ser el pasado. Y que aguantemos años. Yo creo que en el 2030 no sé si van a encontrar la cura o no, pero sí que las terapias no van a ser tan fuertes como ahora ni con tantos efectos secundarios y sí que yo creo que nos van a poder cronificar como se hizo con el VIH, ¿no? Que por lo menos ahora no se muere uno del VIH, sino que se toma la pastilla y se hace una vida normal. Simplemente tenemos que tener paciencia, que ese tsunami de emociones pase. Sé que a veces nos portamos mal con los familiares y esto también va para los familiares, que en mi caso lo siento mucho porque la rabia, la angustia y la ansiedad lo pagamos con los familiares porque son los que nos están ahí cuidando. Que digáis perdón cuando lo sintáis, pero que los familiares también sean comprensivos de que se pasa a veces muy mal dentro de nosotros y ni siquiera nosotros somos capaces de gestionar ni de saber lo que nos está pasando, ¿no? Y que bueno, que dentro de eso, que con los familiares tengáis paciencia, que hay que darles las gracias, que aunque a veces os sintáis incomprendidos, aún así tenemos que dar las gracias por estar siempre ahí y que bueno, que no son caprichos, que a veces no nos apetece comer, no nos apetece salir de casa, estamos decaídos, no son caprichos, sino que son estados emocionales y que nos dejéis pasarlo. Ya está, decir, vale, pues hoy no te apetece comer, pues no comemos. Hombre, obviamente hay que nutrirse, ¿no? Pero bueno, podemos comer proteína de huevo, podemos comer un puré, pero no tenemos por qué comer todo el día si estamos con vómitos, ¿no? O sea, el paciente oncológico yo creo que sabemos regularnos y lo que creo que hace falta es más escucha entre familiares y pacientes, porque bueno, al final los cuidadores están ahí 24 horas y el paciente también, ¿no? Y son los que tienen que aprender a ir a las emociones, llevar las emociones con nosotros, como si fuera un barco donde nosotros somos los capitanes y ellos son un poco los marineros, ¿no? Pero sí que tenéis que poneros al mando y aguantar porque es que están ahí ya las nuevas vacunas, está ahí los nuevos ensayos de inmunoterapia y que yo creo que de aquí a unos años con la inteligencia artificial todo esto va a mejorar. Simplemente tenemos que ganar tiempo. Muchas gracias y espero haberos ayudado y compartir este tiempo con vosotros.